Hola, el día pasado coincidí en un consultorio médico en Maracay con Mary y Miriam, dos atentas damas colonieras. Como buenos venezolanos entablamos una conversación y hablamos sobre diversos tópicos y por supuesto no faltó la ocupación de cada uno. Ellas refirieron que eran productoras agrícolas de la colonia y yo le referí que yo producía vetiver, una gramínea interesante de múltiples usos en agricultura. Le interesó el tema y acordamos que íbamos a programar, celebrar una conferencia sobre sistema vetiver, una opción ecológica, económica y social para la agricultura de la colonia Tovar. Esto está en preparación. Yo estoy hablando hoy, sábado 10 de julio del año 2021. Mi nombre es Rafael Luque Mirabal, soy presidente de Vetiver Antierosión. Cuando en Venezuela hablamos de la colonia Tovar, decimos que la colonia Tovar es frutas y hortalizas, hoteles y turismo, tiendas y artesanías. La colonia Tovar para los colonieros, en cambio, es trabajo, pero también es diversión. En síntesis, la colonia Tovar es, como dice esta postal, un pedacito de Alemania en Venezuela. Vamos a ver de qué se trata el vetiver. Es una gramínea, como dije antes, que fue estudiada a instancia del Banco Mundial por el ingeniero neozelandés John Greenfield en búsqueda de una solución al problema de la erosión en la agricultura. Ese estudio lo termina en 1987 y concluye con este libro llamado La barrera contra el vetiver, Vetiver, la barrera contra la erosión, un librito verde conocido como tal, el librito verde del vetiver. La Academia de Ciencias de los Estados Unidos, por su parte, homologa ese estudio en más de 50 países y concluye que efectivamente el vetiver es una línea verde contra la erosión. ¿Y qué es la erosión? ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? En agricultura es considerada el cáncer de la tierra, aunque no así en geología, donde se considera que es la formadora del paisaje terrestre. Entonces, la erosión dividida en hídrica y eólica, en el caso que nos ocupa, la erosión hídrica es dividida en varias fases. La primera de ellas, conocida como erosión laminar, que se produce cuando viene la lluvia y las gotas desprenden del suelo partículas que son arrastradas por la lluvia. La segunda fase de ella entonces son los surcos que van buscando caminos, haciendo caminos y coinciden en un punto común, con lo cual emergen las cárcavas o zanjones. Vemos en el esquema del librito verde diferentes figuras que hablan en el caso del centro, una parte importante de cómo hacen para controlar, construyendo terraplenes y cunetas de drenaje, un área que ocupa hasta 5 metros. Esos terraplenes hacen que desvíen las aguas hacia un lado y con ello se producen las cárcavas. Vemos qué es lo que hace el vetiver. Por su parte, reduce el área a 50 centímetros, a un 10% del área que requiere el otro esquema. En el centro vemos que atrapa sedimento, a la derecha vemos cómo el agua atraviesa las barreras. Aquí vemos unas plantas recién sembradas, una barrera en formación, a la izquierda la cantidad de sedimento que ha retenido y a la derecha vemos una barrera vieja, antigua,
que llegó a modificar la pendiente del terreno donde estaba sembrado. Creó terraza. Aquí vemos las cárcavas, los daños que hacen en los suelos agrícolas y vemos el vetiver, la gramínea, que entre sus muchas bondades tiene el hecho de que sus semillas no son fértiles, ni tampoco se propaga por por estolones o rizomas. Eso la hace una planta ecológicamente segura, no se convierte en maleza. Sus raíces, otra de las bondades, otra de las bendiciones, pues crecen profunda y masivamente. Su crecimiento es vertical, muy fuerte, llega a doblar picos. Su resistencia se compara con la del alambre. La sexta parte, vemos aquí, si sustituyéramos las raíces por alambre, en esa planta tendríamos equivalente de malla alambre de este. La resistencia al cortante, un término de mecánica de suelo, eh, también es bastante alta. Las raíces se amarran al suelo, tiene unos valores que superan, al de los árboles. Las hojas, su follaje crecen densa, abundante. Y esto es importante porque las hojas tienen múltiples usos. Y cuando el vetiver se utiliza en agricultura hay que podarlo con frecuencia, con lo cual ese subproducto se utiliza, repito, para muchas funciones. Tolera inundaciones y sequía de 6 meses, obviamente de una planta adulta. Cuando se quema, emerge a razón de 3 centímetros por día, tolera pisoteos de animales, de maquinaria, etc. Se adapta bien a suelos en presencia de metales pesados, hidrocarburos y pesticidas agrícolas. Tolera temperaturas de 15 bajo cero a 50, altitud de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Se adapta bien a diferentes condiciones de suelo, con pH muy ácido o alcalina de 3 a 12, suelos sódicos, salinos como este que vemos aquí a orilla del mar. Una organización llamada The Vetiver Network International, que reúne toda la documentación que se produce alrededor del mundo sobre los estudios del vetiver, y valga decir que no hay hoy por hoy una planta más estudiada que el vetiver, dividió en 3 sistemas: la inversión de infraestructura, la cual la carga de bioingeniería, la de desarrollo social, tratamientos de agua, bioremediación, y la parte que nos ocupa, productividad de pequeños agricultores, la llaman social, porque la barrera de vetiver detiene la erosión de los suelos, conserva contenidos de humedad, aumenta fertilidad de los suelos, entre otras muchas cosas. Absorben la carga de pesticidas en las escorrentías de las aguas de lluvia, riego. Veamos aquí entonces la comparación entre la agricultura versus el sistema vetiver. En este esquema vemos una imagen de la colonia Tovar, donde hay una serie de flechas en el sistema de siembra que conducen las aguas a un camino que luego forma una cárcava. Los plásticos en la agricultura, muy utilizados en la colonia Tovar, tienen unos altísimos costos económicos y sociales. La acción final de esos plásticos crean un pasivo importante, ambiental importante. Les voy a presentar una experiencia tailandesa. Ese personaje que aparece allí sembrando vetiver fue el rey de Tailandia, Su Majestad Adulaye Bhumibol, un gran conservacionista, un gran ambientalista que implementó el sistema vetiver en su país. Vemos aquí entonces que en lugar de plástico se utiliza el mulch, las hojas de vetiver como mulch, como cobertura, en cultivos de legumbres, en este caso de frutales como durazno, cítrico, aguacate.
en esta disposición de herradura y se retienen los sedimentos como vemos aquí. En las aguas de escorrentía, al pasar por la barrera de vetiver, es retenido los sedimentos, deja pasar una porción de agua y la otra la conduce a los acuíferos, mejorando la napa del suelo, mejorando los manantiales del área, en este caso en la colonia Tovar. Se utiliza entonces el vetiver en curvas de nivel bien trazadas. Los espacios entre ellas se utilizan para la siembra del cultivo. Aquí vemos el vetiver en terraza previamente construida. Esto pudiéramos hacerlo con el vetiver, no necesariamente en las terrazas. Aquí están estas damas cosechando hojas para el fin de cubrirlos, como lo vemos aquí, cubriendo los cultivos en sustitución del plástico. Aquí la vemos en producción de compost, el de la izquierda un precompostaje que puede ser utilizado perfectamente para producción de champiñones porque el vetiver tiene un alto contenido de lignina. A la derecha pues compost y aquí vemos a la izquierda abajo un cultivo que parece ser repollo, en donde se ve la frondosidad, el verdor de las plantas, al lado del vetiver. Repito, el vetiver no compite con los cultivos a los que se asocia porque su raíz es muy profunda, ella se nutre muy abajo. Al contrario, lo que hace es mejorar los suelos aledaños a ellos. Resultado, pues cultivos orgánicos abundantes, sanos, con unos rendimientos que se incrementan significativamente. Vemos aquí en este caso el año 2003 89 toneladas versus 220 toneladas en el 2005, apenas 2 años después, con un incremento de 176% y en dinero de 1.766.000 tailandeses a 3.225.000. Creo que la moneda de ellos se llama baht. El doble, casi el doble del rendimiento en dinero, que es la razón que nos lleva a nosotros a trabajar. Decía entonces que las hojas tienen múltiples usos. Aquí vemos empleados para elaboración de artesanías diversas, utilitarias y decorativas. Aquí la vemos en producción de techos para viviendas campestres, turísticas. Y pues mientras ocurre esta conferencia, o si por alguna de estas tantas razones que uno no maneja no llega a darse, pues si desean ampliar información, aquí están mis teléfonos, está también el correo, también tengo redes sociales, pero para no hacerlo más largo, pues les dejo esta información. Por su atención, gracias, gracias, muchas gracias. Espero entonces vernos pronto, de manera de poder satisfacer las inquietudes que pueda generar este video que he producido hoy, 10 de julio del 2021. Gracias por su atención.